Hernán Camil y con Bárbara Mainzer hablando del tema deuda. Y si podemos ir a las siguientes placas, la primera de las placas muestra cómo ha bajado el costo del financiamiento de la deuda uruguaya, tanto en dólares como en pesos. Recién Arman comentaba, ¿no?, que acá hay dos cosas que influyeron. Por un lado, la baja en las tasas de interés internacionales, pero otro, la confianza que hay en el país, en la condición uruguaya como buen pagador, y eso permite pagar mucho menores tasas que en el pasado, de vuelta, tanto en dólares como en pesos. Si vamos a la siguiente placa, acá también tocamos un tema que se tocó tangencialmente, la calificación de riesgo. A la izquierda, básicamente, tenemos las tres principales agencias calificadoras que lo que hacen es, dicen cuál es la probabilidad de que un país o una empresa pague en tiempo y forma su deuda. Y acá hay como dos segmentos muy marcados. Uno es el grado inversor y el otro es por debajo del grado inversor. Y a la derecha vemos cómo calificaron a Uruguay estas calificadoras a lo largo del tiempo. Y ya desde hace años, las tres calificadoras califican a Uruguay como grado inversor. Si vamos a la siguiente placa, tenemos, la primera es la deuda del gobierno uruguayo como porcentaje del producto, en términos brutos y luego netos. Bajó y últimamente ha estado subiendo, y lo vimos mucho en la prensa últimamente esta discusión. Y a la derecha también volvemos a tocar otro tema, y es la composición de la deuda del gobierno por monedas. Prácticamente la mitad de la deuda está en pesos uruguayos y los ha estirado los plazos. O sea, hoy en día la situación de la deuda es mucho más holgada, tanto por monedas como por plazos. Y por último, el último cuadro, también tocamos un tema que hablaban, y es cómo ha bajado el premio por riesgo, lo que llaman riesgo país, la sobretasa que paga Uruguay por su deuda por encima de lo que es la referencia internacional, que es la deuda del gobierno americano. Si vemos a la izquierda, tenemos la sobretasa que paga un promedio de países emergentes grado inversor. Uruguay ha pagado menos, o sea, ha mejorado el riesgo país de Uruguay en relación a sus pares. Y a la derecha vemos cuál es el riesgo país de Argentina y de Uruguay, y que por primera vez parecemos estar desacoplados, y también de eso habló bastante Herman. Entonces, si me permitís, Gabriel, quizás preguntarle a Herman qué significa tener grado de inversor, y hemos visto gran preocupación con la trayectoria del déficit fiscal. Han hablado mucho, si perdemos el grado de inversor, ¿qué significa eso para nosotros y qué significaría perderlo? Permitime, Sí. Justo esa pregunta iba a hacer, pero te quiero agregar una cosa para que la gente que está siguiendo la campaña electoral, en estos días hemos escuchado cómo Azucena Rebeleche, la asesora económica de la calle Pou, dijo que había contactado con las calificadoras para que le dieran tiempo a Uruguay y que no le quitaran el grado inversor, lo cual generó malestar en el gobierno, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante que nos mantengan la calificación? Sí, respecto a eso último que mencionaste, no voy a entrar. No, es simplemente para que la gente vincule. Está muy bien. ¿Está? Simplemente quería hacer está claro. la aclaración. Quizás empezar por lo más básico. Cuando nosotros emitimos un bono en el mercado, tiene siempre asociado una evaluación de la capacidad de repago del país de ese bono. Eso es lo que llaman la calificación crediticia, y es un insumo que utilizan los inversores para evaluar cuán riesgoso es invertir en Uruguay o en otro país, y en función de eso, qué tasa exigir. Hoy por hoy, Uruguay está evaluado por 5 calificadoras de riesgo crediticio, 3, y todas ellas nos tienen en grado inversor. Es decir, el grado inversor es un tipo de calificación crediticia, y lo que está indicando es que Uruguay es merecedor de inversión no especulativa. O sea, a Uruguay se lo percibe como un país que tiene vocación, voluntad y capacidad para honrar sus deudas. Eso es fundamental y es lo que tiene asociado el grado inversor. Tiene que ver con que la deuda que usted, el dinero que usted le prestó a ese país se lo va a devolver. Si tiene grado inversor, la probabilidad es alta de que se lo devuelva. Ahora, si pierde el grado inversor, ya se empieza a difuminar esa seguridad. Es así, y lo hemos visto en otros países a los que le ha pasado. No es el escenario de base con el que estamos trabajando. Es cuando los países entran en default.
Por ejemplo, y es lo que le pasó a Uruguay en el año 2002. Te iba a preguntar eso, estamos lejos de que, o sea, no nos puede bueno, pasar hoy. No, la evaluación que nosotros hacemos es que el escenario base no es que Uruguay va a perder el grado de inversor. De hecho, si uno mira los reportes de las agencias calificadoras, ellas reconocen que Uruguay tiene desafíos, más que nada en el frente fiscal, sí, y también rigideces estructurales o impactos que estamos recibiendo de la región que llevan a un enlentecimiento de la economía. Sí. Pero sin embargo, también en esos reportes marcan cuáles son las fortalezas macroeconómicas de Uruguay. Pero a ver, para desdramatizar, si perdiéramos el grado de inversor, ¿no? ¿Es el acabose? O sea, por supuesto que es mejor no perderlo, pero si lo perdemos, ¿eso significa que nos acercamos a un default? Déjame que te lo conteste de esta manera. Las familias saben muy bien lo que es estar calificadas bien en sus conductas crediticias. Para empezar, lo que les permite es tener un acceso fluido al crédito, que les da la posibilidad de atender una emergencia, de darse un gusto que venía postergado, o de tener la tranquilidad que si tiene un gasto inesperado va a poder acceder al crédito. Pero las familias también saben que si están bien calificados, si tienen grado de inversor, les permite tener más opciones para elegir su crédito, lo que le permite tener menor costo, menor interés, pagar menos intereses y dedicar más dinero a gastos de educación, de esparcimiento, sí, de salud y de vivienda. Sí. Estar bien calificados en las conductas crediticias, las familias saben que les permite tomar crédito a plazos más largos. Es decir, los acreedores nos dejan disponer de más tiempo para devolver el dinero porque tienen la confianza que al momento que la deuda venza, vamos a tener o van a tener la capacidad de repago. Entonces, el gobierno en sus conductas de emisión y de acceso al crédito también sabe cuáles son las ventajas de tener el grado inversor. Significa tener acceso fluido al mercado, a una diversidad de inversores, a encontrar mejores términos de financiamiento. Todo lo que permite es ahorrar muchísimo en intereses que luego pueden ser dedicados a gastos para las potencialidades productivas. Te lo vuelvo a preguntar, llegamos a perder el grado inversor, ¿es grave? Uruguay ya ha tenido periodos donde no ha tenido el grado inversor. Por eso. Por ejemplo, Uruguay empezó siendo calificado por las agencias en el año 94. En el año 97, por primera vez, se le otorgó el grado inversor. Uruguay lo mantuvo por 5 años y lo perdió en el año 2002, durante la crisis. A partir de esa fecha y con una relevancia muy importante de la forma que Uruguay salió y reestructuró su deuda, en el año 2012, y tras una progresión económica muy importante y un aumento en la solidez de su economía muy importante, recobra el grado inversor. Desde ese momento en adelante, la calificación siguió mejorando. Hoy por hoy, Uruguay tiene para 3 calificadoras un escalón por encima del mínimo del grado de inversor. Esa es su calificación más alta de su historia. Sí. Ahora, para una de las calificadoras, lo tiene en el mínimo y con una perspectiva ¿Sabes por qué negativa. te lo pregunto? Porque ¿quién califica a las calificadoras? Estas calificadoras fueron las que le habían dado buenos puntajes a empresas financieras estadounidenses que luego quebraron y se cayeron a pedazos, ¿no? O sea, las calificadoras si uno mira para atrás en su historia, tienen algunos aspectos oscuros y algunas patinadas feas, ¿no? Entonces, no es el fin de la vida si te sacan el grado de inversor. Yo, si me permitís, Uruguay, como decía Herman, no es el fin del mundo, como tú dijiste, y como Herman decía, nosotros tuvimos periodos donde no tuvimos grado de inversor y sin embargo la deuda siempre se pagó en tiempo y forma. Pero por otro lado, el tener el grado de inversor nos permite participar de un club selecto, o sea, hay muchas instituciones que solo pueden comprar deuda si tiene grado de inversor, con lo cual nosotros accedemos a un tipo de acreedores que no lograríamos si no tuviéramos el grado de inversor y, como tú decís, con términos y condiciones muy beneficiosos para el país. No es el fin del mundo, pero es un tesoro, es un activo muy importante a preservar el grado de inversor. Solo el déficit es un factor, estamos cuidando mucho la inflación, hace tiempo que no se nos va arriba de los 2 dígitos, en fin, pero solo el déficit es un factor que nos podría hacer perder el grado de inversor. A ver, creo que los números están ahí
y es innegable que el resultado fiscal negativo ha sido más alto que lo que fue proyectado y deseado, ¿no? Y eso es lo que ha llevado es a una progresión ascendente del nivel de endeudamiento, que a su vez impacta en la dinámica de los intereses que tenés que pagar. Ese es uno de los factores bien importante que las calificadoras toman en cuenta para hacer su evaluación crediticia, por una razón muy simple, porque te está dando una pauta de cuál es la capacidad de generar ingresos para pagar la deuda en el mediano plazo. Pero no es no es el único factor que las calificadoras toman en cuenta. Es bien importante, pero no el único. Y de nuevo, si tú vas a los reportes de cada una de las calificadoras que nosotros tenemos puestas en la página online del Ministerio, lo que vas a ver es que toman en cuenta otros factores también. Por ejemplo, la calidad institucional del país, el respecto a las reglas de juego. Yo te doy un ejemplo. Nosotros acabamos de emitir un bono que tiene una madurez de más de 30 años. Tremendo, ¿no? Un inversor que compra un bono y se lo queda a vencimiento, está comprando un título de Uruguay que va a cruzar 5 administraciones. Hay que confiar en que de aquí a 30 años sigamos existiendo como país. Entonces, cuando hablamos de calificación crediticia, más que nada hablamos de capacidad de honrar las obligaciones. ¿Eso también de qué depende? También depende de la capacidad que tú tenés de hacer frente a tus obligaciones en moneda extranjera. Porque Uruguay genera recursos en moneda local, básicamente a través de impuestos. Pero cuando se endeuda en moneda extranjera, lo que necesita es tener reservas. Lo que destacan las calificadoras hoy es que Uruguay tiene un nivel de reservas muy alto y una deuda de corto plazo relativamente baja, que hace que la capacidad de honrar sus obligaciones... Las reservas que tenemos nos dan para pagar esas deudas a corto plazo. Claro, pero esa posición de calidad institucional, sí, de solidez financiera, sí, igual no deja ningún lugar para la complacencia. Uruguay tiene la necesidad y tiene la oportunidad de corregir su trayectoria fiscal a un nivel mejor, más acotado, más prudente, que permita tener un sendero y mantener este sendero sostenible de la deuda que estamos teniendo. Entonces, no hay duda, ha habido una progresión en el nivel de deuda sobre el tamaño de la economía, pero esa deuda continúa siendo manejable. Lo importante, creo yo, y que han tenido en cuenta también las calificadoras, es que existe en el arco político un consenso que en los próximos meses y en el próximo periodo vamos a tener que ir hacia una situación de mejora fiscal que permita justamente, primero, frenar el crecimiento de la deuda y luego revertirlo. Ahora, te insisto, en nuestro escenario base está el mantener el grado de inversor, y no es solo un análisis que hacemos desde el lado del gobierno, sino que también está confirmado por las calificadoras y por el mercado, porque cada vez que hacemos una emisión es el mercado el que está votando. Muy bien, nos vamos a una tanda y volvemos.